Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí, ¿eh? Bueno, en este vídeo nos metemos de lleno en la responsabilidad patrimonial. Os voy a hablar aquí de lo que sería la teoría que sustenta todo lo que es la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Os voy a citar algunas sentencias, una doctrina, jurisprudencia, artículos y para que lo tengáis claro. Y bueno, vamos a crear una lista de reproducción en el canal en donde si pinchas en la lista, pues podrás ver este vídeo y una serie de supuestos prácticos muy útiles y muy sencillitos que te van a ser muy útiles para aprender, ¿vale? Por si te cayera algo en el examen parecido, ¿vale? Ya has visto que en uno de los exámenes de Secretaría de Intervención pues cayó un supuesto práctico de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? También cuando tú apruebes tu oposición y estés en el ayuntamiento, es casi seguro que a lo largo de tu vida profesional te van a caer reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un tubo. Entonces, bueno, pues si te cae en el examen es porque el tribunal quiere ver que te desenvuelve bien con la materia, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bien, la responsabilidad patrimonial de la administración nos la encontramos regulada fundamentalmente en los siguientes artículos. Vamos a irnos en primer lugar a la ley 39, la ley de procedimiento administrativo, que en su artículo 65 nos habla de las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. No, por citar el artículo brevemente, nos dice que cuando las administraciones públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente y su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido, ¿vale? Simplemente unas características en el inicio de un procedimiento que empieza la administración. Luego el artículo 66 nos habla de las solicitudes de iniciación, ¿vale? Muy sencillito. Los requisitos que deben cumplir las solicitudes, ¿vale? Y el artículo 67 de la ley de procedimiento nos habla de las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Que es ya más específico. Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización y se manifieste su efecto lesivo. En fin, aquí tenéis todo el artículo, ¿vale? No tiene... En los casos que proceda a reconocer derecho a indemnización, por... ¿vale? Lo tenéis aquí, no hace falta que yo lo lea. En los casos de responsabilidad patrimonial que salió 32, ¿vale? Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realizó el interesado deberá especificar las lesiones producidas, muy lógico, la presunta relación de causalidad entre ellas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba concretando los medios que pretenda valerse el firmante, ¿vale? Pues esto es que alguien interpone un recurso, bueno, y tiene que poner, tiene que demostrar esta serie de hechos. Venga, nos vamos a ir también al artículo 40 a la ley 40/15, que es la ley del régimen jurídico, y aquí sí hay más artículos, son el 32, del 32 al 36, ¿vale? Son los artículos que regulan la responsabilidad patrimonial de la administración, ¿vale? Entonces, viendo así por encima el artículo 32, nos dice que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal o anormal de los servicios públicos, salvo casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, ¿vale? Deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a la persona. Tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas y toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de los actos legislativos, en fin, ¿vale? Lo tenéis aquí. Vale, perfecto. Lo tenéis aquí. No hace falta que os lo cite todo porque sí, porque lo tenéis aquí, vamos, que no aporto nada nuevo. El artículo 33, que nos habla de la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, que lo tenéis ahí.
El artículo 34, el de la importante, el de la indemnización, le pegamos un repasito. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, ¿vale? No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de acontecimiento de la ciencia o de la técnica existente, ¿vale? Y nada, tenéis aquí todo. Y el artículo 35, por último, el de responsabilidad de derecho privado. Y el artículo 36 también, que es la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Este es ya más la vía de regreso, ¿no? Pues alguien hace algo y se le quiere repercutir a esta persona. Pues habrá que demostrar que existe un dolo, un grave, ¿no? Cualquiera no comete una imprudencia y se pone en peligro. Vale, entonces os he citado que son importantes para la responsabilidad patrimonial de la Ley 39, el 65, 66, 67 y de la Ley 40, el 32 al 36, ¿de acuerdo? También la Constitución española trae unos artículos importantes para el tema de la responsabilidad patrimonial, que son el artículo 24, que es la tutela efectiva, que nos dice en su apartado primero que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de su derecho, pero... ¿vale? Y... sí, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de su derecho en... sí. Vale, perfecto. Vale. Y también sería el artículo 106.2. Y el artículo 106.2, que lo estoy viendo aquí en el portátil, pues nos diría lo siguiente. 106.2. A ver qué nos dice. Vamos a pasar para abajo. Los particulares en los términos establecidos por la ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, ¿vale? Vale, y tenemos también la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, ¿vale? Que nos dice en su artículo 121 que dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ¿vale? O la adopción de medidas de carácter, en fin, ¿vale? Y también el artículo 122, que nos dice que en todo caso el daño habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, ¿vale? Entonces, ya tenemos, os he citado la Ley 39, los artículos de la Ley 40 y la Constitución española y la Ley de Expropiación Forzosa, ¿vale? Y pasamos ahora a meter un poquito de jurisprudencia. Bueno, con respecto a la jurisprudencia, pues tenemos el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de marzo del 92, de 5 de octubre del 93 y de 22 de marzo del 95, que nos dicen que para que se dé la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos. El primero de ellos, que efectivamente se haya producido el daño o perjuicio. Y nos dice la doctrina, que debe producirse una afección dañosa a los bienes y derechos de la persona dañada, que comprende además de los daños patrimoniales de carácter personal sin repercusión patrimonial. Bien. El apartado B, que nos dice de estas sentencias, que este sea evaluable económicamente e individualizado. Existe una sentencia del Tribunal Supremo del 17 de noviembre del 90. Este tribunal viene interpretando más ampliamente el concepto, más que el artículo 133 del reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Es decir, que viene interpretando más ampliamente el concepto de lesión resarcible, diciéndonos que comprende no solo los perjuicios económicos concretos, evaluables e individualizados, que producen un detrimento del patrimonio del reclamante, sino las lesiones físicas o mentales y el sufrimiento causado por el acto o omisión resarcible, es decir, los daños morales. De manera que la reparación alcance todas las consecuencias producidas por el funcionamiento de los servicios públicos en la esfera del individuo afectado, que no debe ser soportado por él y sí por la Administración, que asegura aquellos servicios en el cumplimiento de sus fines. La reparación se extiende no solo al valor de la pérdida o menoscabo sufrido, sino también a la ganancia dejada de obtener, ¿vale? Y continuamos, que es el llamado lucro cesante. Para ese lucro cesante
Hay dos sentencias, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre del 84 y la de 9 de marzo del 27, y la de 9 de marzo y 27 de septiembre del 85, además de la de 21 de junio del 88. Siempre que quien lo alegue pruebe la realidad, que pueda ser evaluada económicamente según una ponderación equilibrada y que sea consecuencia directa o indirecta del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El apartado C de estas sentencias ya os he citado. El A, que efectivamente se haya producido el daño o perjuicio. B, que éste sea evaluable económicamente e individualizado. Y el C, que el daño o lesión patrimonial sufrido por quien reclama sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público. El concepto de relación causal se aborda en la sentencia del Tribunal Supremo de 1998, en donde nos dice que es difícil de definir, ya que cualquier lesión se presenta normalmente no como el efecto de una sola causa, sino como el resultado de un conjunto, de un complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomas entre sí o dependientes entre sí. Entonces radica el problema en determinar qué hecho o condición puede ser considerado más relevante por sí mismo para causar ese resultado. La doctrina ha definido la tesis de la causalidad adecuada, que consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en el curso normal de los acontecimientos y, en este caso, si el resultado se corresponde con la actuación que lo originó. Se encuentra una relación causal con ella y es el fundamento de deber de indemnizar. Esta causa adecuada exige una conditio sine qua non, es decir, un acto o hecho sin el cual es inconcebible que se produzca otro, que es el efecto, y además debe darse una adecuación objetiva entre acto y evento, quedando así excluidos los actos absolutamente extraordinarios, ¿vale? Pues ya vamos a pasar al requisito D, que sería que el reclamante no tiene el deber de soportar por su propia conducta el daño. Y nos dice estas sentencias que la responsabilidad patrimonial de la administración tiene naturaleza objetiva. Así, cualquier consecuencia dañosa que se derive del funcionamiento de los servicios públicos debe ser en principio indemnizada, porque de otro modo, según la jurisprudencia, se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad. Así lo dice el Consejo de Estado en su dictamen de 1999. Y nos dice que la responsabilidad patrimonial de la administración es de carácter objetivo, es decir, debe de poder apreciarse con independencia de la concurrencia de culpa en la actuación de la administración. Esto no implica que todos los daños producidos por la administración sean indemnizables. La administración no es una aseguradora universal y omnipresente, sino que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir al concepto de lex artis, por lo que solo por la infracción de la ley cabrá imputar a la administración la responsabilidad por los daños causados. Si no se infringe la lex artis, tales perjuicios no son imputables a la administración y serán soportados por el particular y no por la administración. Según la Ley del Régimen Jurídico 40, en sus artículos 32 y siguientes, para que concurra responsabilidad patrimonial se requiere lo siguiente. 1. Un hecho imputable a la administración. Basta con acreditar que un daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. 2. Un daño antijurídico, es decir, un detrimento patrimonial injustificado para quien lo sufre, para que quien lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. Ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo e individualizado, no basado en conjeturas ni esperanzas. 3. Nexo causal directo y eficaz entre la actuación de la administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser producida o ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y 4. La ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito. Este último sí impone la obligación de indemnizar. Bien, entonces, os he comentado que las sentencias requieren 4 requisitos para que haya responsabilidad. A, que efectivamente se haya producido el daño o perjuicio. B, que ésta sea evaluable económicamente e individualizado. El C, que el daño o lesión patrimonial sufrido por quien reclama por quien reclama sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público. Y la última, la D, el reclamante no tiene el deber de soportar por su propia conducta el daño. Bien, y ahora os he citado también la Ley del Régimen Jurídico, la Ley 40, en su artículo 32 y siguientes, los 4 puntos, ¿vale?
un hecho imputable a la administración, un daño antijurídico, nexo causal directo y eficaz y ausencia de fuerza mayor. Bien, ya aparte de todo esto, otras resoluciones también asemejan la actuación de la administración que se ejerce incluso por omisión o por pasividad, con resultado lesivo, así y según el artículo 106.2 de la Constitución Española y sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, de 1989 y del 95, han homologado como servicio público toda actuación, gestión, actividad o tarea de la administración que se ejerce incluso por omisión o pasividad con un resultado de lesión. Bueno chicos, sí, ya hemos visto un poquito de teoría del tema de la responsabilidad patrimonial, un poco denso, pero bueno, si os fijáis en los apartados, en el A, B, C, D de las sentencias y en el 1, 2, 3, 4 del artículo 32 de la ley del régimen jurídico, pues bueno, os podéis hacer una idea. Y ahora, pues en esta lista de reproducción, ya es otro día, os voy a subir unos supuestos prácticos.